Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este video demostrativo en el cual tengo el gran gusto de presentar un reloj muy precioso. Ahí lo estamos viendo. Es un reloj despertador 100% de cuerda de la marca IKEA, el cual está en excelentes condiciones, está en perfectas condiciones. Muy bonito el reloj, muy agradable. De hecho, si se alcanza a escuchar el TikTok. TikTok, TikTok, se escucha. Eh, este reloj tiene el cuerpo de metal, es como de latón, así huequito. La carátula es de vidrio y las campanitas metálicas también, al igual que eh, la esta pieza también es metal. Y bueno, vamos a ir mostrándolo poco a poco para que vean. Ok, está muy bonito este reloj, está precioso, 100% de cuerda. Ok, no es un reloj de baterías como otros. De hecho, aquí vemos las manecillas de, perdón, sí, las mariposas para darle cuerda y para ajustar. Ok, aquí por ejemplo esta que es para darle cuerda a lo que se vendría siendo el reloj. Ok, la perillita que está acá abajo, porque hay dos, entonces esta será para darle cuerda al sistema del reloj, a la maquinaria del reloj. Aquí es para fijar la hora, este es para fijar la alarma y esta vendría a ser la cuerda de la alarma. Ok, aquí vemos el martillo que está pues muy bien. Ahorita está trabado con este mecanismo que tiene aquí, ahorita les voy a explicar. Y bueno, este de más o menos, bueno, de hecho acá abajo se alcanza a ver, se los voy a mostrar al final cómo se ve la maquinaria. Ok, para que no se queden con la duda, pero ahí se alcanza a apreciar por esta rendijita. Entonces así, y aquí pues si queremos mayor, menor, no voy a decir exactamente para qué es esto porque no soy experto en joyería ni relojes. Ok, entonces si alguien aquí sabe exactamente para qué es esta ajuste, que lo he visto en muchos relojes, pero nunca me he dado la oportunidad de investigar por internet. Vaya, el internet está al alcance de todos y cualquier duda pues es muy fácil despejar, pero bueno, no me he dado el tiempo. Sin embargo, supongo que será para que la maquinaria, no sé, de acuerdo, se vaya más rápido, más lento. Por favor, corríjanme si alguien sabe exactamente, déjenlo en un comentario ahí. Pero bueno, siguiendo con el reloj, vamos a verlo de la parte de abajo, así las patitas, muy simpáticas las patitas que tiene, miren, aquí bien suave. Vamos a ver la otra patita, ahí está. Y aquí lo que es el mecanismo del, de las campanitas está muy bien, está ok, está. Entonces, bueno, ya viéndolo de frente, aquí tenemos una hora, no es la hora exacta que tenemos ahorita, pero eh, vamos a explicar un poquito cómo ajustarlo, ¿no? Entonces al reverso habíamos visto que están las mariposas aquí de poner la hora, darle cuerda y darle cuerda también a la alarma, ajustar la alarma, ¿no? Se fijan que tienen indicaciones en qué sentido va. Tienes que hacerlo de esa forma porque si no lo haces podrías dañar la maquinaria. Entonces la cuerda pues siempre irá en el sentido contrario como van las manecillas del reloj. De igual forma la cuerda que da la maquinaria debe de ir sentido contrario a las manecillas del reloj. Y para ajustar la alarma ahí tendría que ser bueno, aquí nos dice visto del lado de atrás va en favor de las manecillas del reloj, aunque si lo ves del lado de frente te va a decir, bueno, sí, el lado visto de frente sería en contra de las manecillas del reloj. Para ajustar la alarma necesitas girar la perilla de la parte posterior para
ir en este sentido, ¿ok? Si tú lo haces al revés, también puedes dañar el mecanismo del reloj. Entonces es muy importante seguir la orientación de cómo, en qué sentido va cada una de ellas para evitar daños en la maquinaria, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya le hemos dado cuerda. Déjeme checar. Ya le hemos dado cuerda, ya tiene bastante cuerda. Aquí también, sí, ya tiene bastante cuerda. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a activar la alarma. Aquí el botón central de la alarma. Déjenme ubicarlo, ahí está. Entonces, cuando aproximadamente vaya a indicar el número 5, ahí va a repicar, bueno, ahí deberá repicar, pero no lo va a hacer porque está trabado el mecanismo. Ahí está. Esa también es una prueba para que vean que el mecanismo de trabar o deshabilitar el martillo sí funciona. Ahora sí, ya lo vamos a dejar de una forma en la que ya va a quedar listo para volver a repicar y con gran fuerza. Ok, está ahí. Okay. La fuerza con la que repica sí es muy fuerte, y aunque se va así rapidito la cuerda. Entonces vamos a cambiar la hora. Okay. Ahí está. Vamos a hacer una segunda prueba. Se acuerda otra vez. Hasta aquí, hasta ahí. Okay. Igual vamos a manipular la perilla. Aquí está, ¿sí? Esta es. Ok, ahí quedó. Y acá atrás ya. Ajá, ahí está. Esa sería la alarma. Okay. La vamos a volver a dejar inhabilitada. Ahí está, para que no vuelva a sonar. Bueno, ahora es turno de mostrarles que efectivamente este reloj es un IKEA auténtico de cuerda. Ahora, para poder remover esta tapita, vamos a girar las mariposas, solamente las dos mariposas que vemos aquí. Las vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj, ok, hacia allá, lado opuesto de como indican las flechas. Está, lado opuesto. Okay, ahí estoy girando. Okay. Asimismo, estas dos mariposas son diferentes. O sea, una tiene la rosca, bueno, el tamaño de la rosca más grande que la otra. Okay. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Lado opuesto está a como indica en la carátula. La maquinaria sigue todavía. Ahí está. Estas son las dos maripositas que son diferentes en cuanto a la rosca. Okay. No sé si aquí se puede apreciar mucho. Es mínimo la diferencia. Ok, no es así como que casi no se aprecia mucho, pero bueno. Solamente vamos a quitar y jalando con mucho cuidado. Suavecito. Ok. Y aquí la tapa dice IKEA. El modelo ahí está. IKEA. Ok. Hecho en China. Un número de serie y el modelo. Ok. De hecho aquí tiene un estampado. A ver si lo puede detectar. Ahí está. 0643. Casi no sé. No sé si se alcanza a ver el 3. Bueno.
0643. Está impecable por dentro también, así como está por fuera, muy bien, también lo está por dentro. Y bien, pues aquí tienen, voilà, la maquinaria, ok, funcionando en todo su esplendor, ok. Es una chulada de reloj. Realmente ya no hay de este tipo de relojes, son bastante difícil encontrarlos en estas condiciones y con la maquinaria todavía funcionando como se puede ver en este momento. Okay. Ahí pueden ver los engranes, todo bien suave y funcionando. Okay. Además se mira muy bien. Entonces estos relojes pues tienen la ventaja de que todo el tiempo van a estar funcionando, todo el tiempo, pasa y pasa el tiempo, siempre y cuando obviamente pues no sufran algún golpe, caída o que les caiga agua o cosas como esas. Entonces siempre van a estar eh, la, los relojes de cuerda siempre van a tener esa ventaja, ¿no? De que aunque no haya baterías, lo que sea, con darle cuerda ya con eso ya está. Okay. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, reloj IKEA funcionando excelente y luce muy bien. La carátula, insisto, es de cristal. Casi no se escucha mucho el sonido de característico del cristal, pero sí lo es, ok. Sí lo es cristal. Entonces es cristal con latón y bueno, los metales que acaban de ver. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Saludos, comentarios, suscripciones, likes serán bienvenidos, ok. Que la pasen muy bien. Hasta la próxima.